Muy buenas noches, amigos del Reporte Saladín. Aquí estamos como cada sábado de 8 a 9 de la noche y en esta oportunidad hemos tenido que repetirle la invitación a Luis Acosta Moreta, más conocido popularmente como Luis el Gallo, pero muy especialmente porque todavía pienso yo, y que me respeten ahí las opiniones divergentes de otros premios a otros libros a nivel nacional. Todavía este libro de Luis Acosta Moreta, La casa del presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás, este libro a corto, mediano y largo plazo se va a convertir en un bestseller en la República Dominicana, porque nadie había tocado los temas que se tocan en este importante libro y sobre todo hay escenas de una naturaleza única y una de ellas la voy a repetir en presencia del autor de este libro, Luis el Gallo. Imaginemos una escena en que el doctor Balaguer va a chocar con algo y Luis el Gallo, Luis Acosta Moreta, le advierte que si sigue ese curso de acción va a chocar y le va a doler. No solo que lo advierto, sino que lo agarro. Y lo agarras, lo agarras para impedir que se dé ese golpe en la tibia, en la rodilla, precisamente. Imagínense lo que es un presidente de la República que le dice a Luis el Gallo, suélteme, suélteme, suélteme por 3 oportunidades. No, y ese hombre no lo suelta. Y yo le digo, si lo suelto, se va a dar con el carro, que me suelte. Y lo solté. Bueno, con las consecuencias del dolor que él sabía que iba a sufrir el presidente de la República, el presidente Balaguer. Lo bueno de eso, Roberto, es que cuando nos montamos en el carro para ir a caminar al mirador, quien tiene que montarse delante es Pérez Bello. Comenzamos a llamarlo, pero Pérez Bello vio el incidente y no quiere montarse. Entonces yo me monto. Y dentro le dice Balaguer a Egma, ay Egma, ese gallo sí es malo. Dejó que me diera ese golpe. Y dice Egma, pero yo te vi forcejeando él no quería soltarte y tú le dijiste varias veces que lo suelte. No, él tenía que evitar que me diera el golpe y él te soltó. Pero este libro, vuelvo a repetirlo, La casa del presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás, es para quienes como historiadores deseen profundizar en lo que fue el protocolo diario de esa residencia, la Máximo Gómez 25, parte atrás. Definitivamente este libro va a ser uno de los bestsellers en los próximos años, así se considerará, y yo espero que le darán todo el crédito y el mérito a Luis Acosta Moreta porque por la educación que recibió de sus padres, por la educación también que él compartió en escuelas privadas y públicas. Se merece realmente ese reconocimiento. El resto del tiempo y la complacencia de tenerlo aquí como invitado en el día de hoy por una segunda oportunidad, en cierta forma es un hecho reclamado por la opinión pública nacional. Eso ha ayudado por Berta, porque parece, según ella me ha contado, que las amigas le ha gustado el programa y sobre todo que ella le dijo, pero ahí no tanto los cuentos, la mayoría de las historias, como yo dije, que es lo visto, lo oído y lo vivido. Ahí no hay interpretaciones de nada.
la interpretación la hace el lector como la quiera acomodar. Una vez más, darle la gracia a Berta, porque realmente ella es una promotora de ese libro. Es una lástima que ella no tenga una librería para que se gane algo por ese deseo de que la gente conozca esas interioridades políticas de la Máximo Gómez 25 parte atrás, que era ahí donde se batía el cobre. No era en el Palacio, no, era ahí era que se batía el cobre. Definitivamente, por la naturaleza de todo lo narrado, que va desde lo que es la cruzada del amor y el nacimiento de la misma. Ese personaje que se llamó Emma Balaguer y ese otro personaje que se llamó Laíta Balaguer también, tienen un peso en este libro, Narración de la Historia. Y fíjense, cuando se publicó el libro, titulado más o menos como Balaguer, súbdito de Trujillo. Cortesano. Cortesano de la era de Trujillo. Sí, cortesano de la era de Trujillo. Yo me había llevado a la toma de posesión, segunda toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, un ejemplar de ese libro para enviárselo de regalo al presidente Carlos Andrés Pérez en su segunda ascensión al poder. Dicho sea de paso, el presidente Pérez fue sumamente amable, dispuso que no hubieran escaleras en todas y cada una de las rampas que se construyeron para que el presidente pudiera caminar con más comodidad. Y yo fui testigo precisamente de esas escenas porque yo era el gobernador del Banco Central y el presidente me había pedido, estando en Caracas, Venezuela, en una reunión con el presidente Carlos Andrés Pérez, que lo esperara en el aeropuerto General Andrews, que es el aeropuerto militar de Washington. Y ahí... Yo pensé que era el de aquí, pues así se ahí llamaba. le regalé, le envié al Palacio de Miraflores en la tarde, después de que asumió como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Enrique Iglesias, y ahí le envié en la tarde ese libro titulado como cortesano de la era de Trujillo. Y esa noche en el Palacio de Miraflores, en cuanto el presidente me vio, me dijo una expresión equivalente a: ¿pero qué timbales tiene el presidente Balaguer? Todavía se atreve a llamarse cortesano de Trujillo. Pero cuento estas historias porque este libro está lleno de un anecdotario extraordinariamente importante para la vida que se vivió en la etapa que cubrió Luis Acosta Moreta junto al presidente Balaguer y en la residencia y en la casa del presidente Balaguer. Tú sabes que ahora que tú mencionas a Carlos Andrés Pérez, será en el próximo, en la segunda, vamos a decir, edición del libro, porque yo me acuerdo el incidente que tuvo Balaguer, Carlos Andrés Pérez y José Osvaldo Leger en el Senado de la República Dominicana. Lo tenía guardado para una próxima, pero ya como tú has adelantado, lo vamos a desglosar. Sobre todo voy a requerir de Leger, que me dijo que no había problema, de que relate eso, porque eso es interesante, de cómo el presidente le reclama a Carlos Andrés Pérez que se inmiscuya en los problemas de Venezuela y no que se meta en los de aquí. Ahí. ¿Y qué hace usted aquí? Pero tú te lo sabes. Es decir que
Esas son cosas de un gobernante que defiende su país, fortaleciendo su soberanía y su identidad. ¿Qué hace usted aquí? Porque fue protagonista en la crisis del 78. Sí. Él y Jimmy Carter son los que preparan la salida de Balaguer en el 78. Sí. Entonces, cuando regresa, Balaguer le pregunta, ¿qué usted busca ahí? Sí. Y porque se ve obligado el presidente Balaguer a pedirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia que asuma él la posición para poder juramentarse él frente al presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya que el presidente del Senado no podría en esa oportunidad, por las diferencias surgidas en esa discusión. Eso es para que tú veas, Roberto, y el pueblo que me está mirando, lo que es el conocimiento del protocolo del poder. Yo estoy seguro que el único que sabía todas esas cosas hacia el dedillo ahí era el presidente Balaguer. Que sabía lidiar, porque realmente él se preparó para ocupar la primera magistratura del país. Se preparó. Que es lo que ahora mismo se queja la población de esas cantidades de aspirantes que realmente no se están preparando por cualquier situación llegan a manejar esa intrínculo de los símbolos del poder. Definitivamente, y yo espero que en este segundo tomo esas partes de todos los protocolos que se vivieron en esa casa, que se vivieron en el Senado de la República y en otras situaciones y escenarios. Sí, lo importante de ese manejo que siempre respetó los símbolos del poder, que aquí cualquiera relaja con eso, una chercha, es decir que había que tener bien claro la solemnidad en cada movimiento de un jefe de Estado. Sí, definitivamente, y la prueba la vimos en cómo un hombre de la experiencia de Estado del presidente Balaguer se atrevió en un discurso que pronunció en el Play, en el Quisqueya. Con Trujillo al lado. Con Trujillo al lado. Le pronosticó cómo iba a ser la muerte. Le pronosticó cómo iba a ser su muerte, No, y hay otra anécdota más que es importante. En una ocasión, y eso me lo narró el contraalmirante César de Win Lavandier, y a riesgo de ser repetitivo, la voy a contar porque tiene una doble lección moral para el pueblo dominicano. Resulta que en ese viaje, en ese destructor, de repente Trujillo se voltea y le dice al chiquitín de Win Lavandier, usted es mi amigo incondicional, porque se ha dicho siempre que los amigos incondicionales son los que asesinan al líder. Bueno, ahí estaban presentes dos de los que participaron en el 30 de mayo. Qué preguntita, ¿eh? Pero además, Trujillo se queda cortado ante la respuesta que recibe de Lavandier. De chiquitín de Win Lavandier, cuando le dice, jefe, yo no soy su amigo incondicional, yo soy su subalterno. Y Trujillo dice, muy sorprendido ante esa respuesta, le dice, oigan lo que me dice este cocoro de San Pedro de Macorís, que no es mi amigo incondicional y que lamentablemente, ahí estaban dos de las personas que participaron en el 30 de mayo. No, fíjate, es como te digo, no solo el respeto a los símbolos, sino el conocimiento del entorno de
tanto de Trujillo como de Balaguer, eran conocedores de esa simbología. Y hay una, vamos a hacer una anécdota jocosa. Había un canciller muy pintoresco, Logroño, que le decían el Pico de Oro, y a veces le decía a Trujillo que para esos discursos del Florido, que había que echarle al piste, al canario, y un día Trujillo le dice a Logroño, Logroño, mira, en esta mano tengo el dinero y en esta otra tengo el cariño. ¿Cuál de las dos tú quieres? Y le dice Logroño, jefe, deme un abrazo. Él sí que estaba para llevarse su dinero. Había que conocer el lenguaje de la época y la ética de la época también. La ética de la época. Pero yo quisiera además, un tema que tú tocas aquí extensamente porque siempre alrededor de los hombres de poder y de los presidentes de la República siempre giran en torno a los mismos, un Guaroa Liranzo, un Bello Andino, y ocurre que en esa oportunidad, estando en Boston ustedes, el doctor Balaguer se enamoró de una enfermera. Y tú te viste en una situación extremadamente delicada, claro, como comisionado de llevar los regalos y las rosas a esa secretaria de la que se había enamorado el doctor Balaguer. Que la trajo aquí, la llevó a Puerto Plata, a Jack Talville, que ahí me enteré que el dueño de Jack Talville en ese momento era un hijo de Anselmo Paulino. Y después también cenaron ahí. Uno de los socios. Uno de los socios. Bueno, como me lo contaron, lo estoy repitiendo. Igualmente cenaron ahí en el Lina. Pero tú puedes contar cómo se produce ese triángulo de que tratan de hacerte fracasar a ti, utilizando inclusive agentes de la CIA, preparados en cada oportunidad para impedir que tú cumplieras con el deseo que tenía el señor presidente de la República frente a las posiciones que tenían en contra Guaroa Liranzo y Bello Andino. Sí, primero Guaroa no se sentía a gusto porque las cosas de confianza del doctor Balaguer, quien las manejaba ahí era Samuel Pereira, y quien le habla, y a veces iba con nosotros Campeche, que era un militar de altísima confianza de Balaguer y del afecto de Balaguer. Yo me acuerdo que una tarde ya eran casi las 5, el presidente me llama y me dice que si yo estaba en capacidad de llevarle ese ramo de flores y un chocolate de esos besitos, que le dicen besitos, pero gigante, a una dirección. Y yo, bueno, deme el dinero del taxi, que yo creo que era en New Hansen, que yo llego, yo no sé si con la rapidez que usted quiere, pero tenga la seguridad de que eso se le va a entregar. Ahí con nosotros habían dos personajes que yo entiendo, como tú dices, que eran de la seguridad de la CIA, que había buscado Guaroa, y entre ellos había uno que con mi inglés malo, yo entendía que él había sido jefe del precinto ahí. Entonces yo le digo, pero ven acá, ayúdame, vamos a llevar este regalo. Entonces agarramos un taxi del hotel, un hotel que estaba frente al Mass General, un Holiday Inn, y arrancamos para allá, pero parece que el chofer no era diestro y como que se mareó buscando, que no encontraba la dirección. Y yo le digo a él, hoy tú no le dices jefe aquí en el precinto, vamos para allá, para el precinto, y efectivamente de que llegamos ahí le brincaron y lo abrazaron y de todo. Entonces el jefe de ahí nos asigna un patrullero. Entonces yo voy con mi regalo adelante con el patrullero y atrás viene el taxi con el agente. Y toda la fanfarria que se formó en el barrio. No. Cuando el chofer me dice, the next block, la próxima esquina,
le digo yo, mira, préndeme la centella y tócame la sirena. Oh, por eso llevó y lo hizo y comenzó la gente a salir, porque esa es la forma cuando van a buscar un preso en Estados Unidos, sale la gente a ver a quién es que se van a llevar. Entonces se aglomeró ahí en la casa ahí, o se paró una cantidad de gente. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me apego con mi ramo de rosa y el regalo, el chocolate, le dan un aplauso y una ovación que la jovencita se comenzó a llorar. Entonces, hacemos una breve pausa y continuamos este interesantísimo diálogo a continuación. Pausa. Bien, amigos, continuamos este diálogo con nuestro invitado y gran amigo Luis Acosta Moreta, más conocido como Luis el Gallo. Ustedes habrán notado que precisamente uno de los hombres que más notas de prensa emite diariamente y que circulan, y es que él domina esa técnica de poder llevar mensajes a los medios de comunicación. Pero volviendo al tema anterior, estamos en el momento en que se llega con toda la fantasía a la casa y a la residencia del destino de ese arreglo floral y de ese monumento de chocolate. Entonces, la joven comenzó a llorar y la familia y la gente aplaudiendo porque un gesto, vamos a decir, romántico, de poco visto ahí en ese entorno. Bueno, me invitan a la casa, entonces yo comienzo a hablarle a la familia de ella, quién es el doctor Balaguer y esto y lo otro. Pero en ese interín ya, el que viene conmigo, nada más se percató de que la gente salió a ver a quién era que se iba a llevar preso. Y llega ya al hotel y parece que no sé lo que dijo, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando yo vengo de regreso, me preguntó, no lo encuentro, vamos al precinto y de ahí me preguntarse. Pero antes de llegar al hotel donde estamos, a 2 esquinas me está esperando Samuel y que me dice, ¿qué fue lo que tú hiciste? Que ahí está Guaró y Hoyo Andino diciéndome a mí que recojan la ropa, que venimos para Santo Domingo. Le digo, yo es lo que te voy a decir, Samuel, a ti, ¿verdad? A mí ni Bello ni Guaró, y yo no estoy aquí por ninguno de los dos. Eso que tú me estás diciendo, me lo tienes que decir o Balaguer o doña Emma. Porque ellos son parte interesada, que no quieren tener cerca de Balaguer, porque le decimos las cosas como son. Espérate. Bueno, cuando yo llego y entro ahí están ellos dos esperando, me digo, yo les voy a decir a ustedes dos. Ni tú me pagan mi estadía aquí. La pago yo con mi dinero, Y tiene Balaguer que decírmelo. Porque ustedes para mí, en cuanto a darme órdenes, no tienen autoridad. Para que estemos claros. Hay voceado ahí. Entonces, cuando subo arriba, me está esperando Emma en la entrada del ascensor. Y me dice doña Emma, vete, que ahí te está esperando Elito, corre, que te está diciendo. Doña Emma, ¿qué es lo que pasa aquí en este hotel? Ahí me asquerosearon Guaró y Bello. ¿Qué es lo que pasa? No hagas caso, vete para allá. Oye, Roberto, cuando yo entro como un adolescente, me hace así, ven. Y me pregunta, ¿y qué fue lo que tú hiciste? Allá, en la casa, digo, la excelencia, ahí me doy cuenta que ellos se manejaron inicialmente con la información que le dio el agente. Digo, no, excelencia, digo yo, excelencia, ¿cómo yo voy a llevar un regalo suyo a una dama así, como si fuera un ciudadano normal? Sí, le puse la centella, le puse la sirena, y usted sabe lo grande. Cuando me a pie entregué eso, le dieron una ovación a esa muchacha. Sí, ella me lo contó. Y viene mañana a verme. Y te voy a llamar, después que ella llegue, para ver qué fue lo que me va a decir. Como un muchacho. Al otro día la muchacha va y me llama. Y me dice, mira el regalo que me trajo, una bufanda. Una bufanda fina. Ese mismo día vamos para allá, para la clínica. Oye esto. Entonces, allí en la clínica, yo me encargo de quitarle el cobo al presidente, que se puso la bufanda, no por dentro, no, se la sacó por fuera.
Para que la viera. Que era la bufanda que le había regalado. obsequiada, Claro, espérate. Entonces, vengo yo, cojo mi coat, agarro mi bufanda, lo pongo en una correa automática que uno ponía ahí el abrigo. Ah, qué caramba, cuando vamos a salir, Balaguer le ponen el abrigo, el pie de la bufanda, y no está la bufanda. Ese hombre se da una regada. Que tanta gente que no puede ni cuidar una bufanda. La sobrina Carmen Rosa le da la de él, esa no es, y le trayó de mala forma. Yo le digo a Samuel, vete con doña Emma y la comitiva, que yo voy a quedarme aquí en la clínica a esperar, porque yo fui que le arreglé eso. Y yo le puse la bufanda junto al coat, al abrigo. Eso fue como a las 6. Yo estoy ahí viendo que todo el mundo cogiendo su coat, se lo pone. Como a las 9 viene por ahí una enfermera, que me acuerdo que eran unos zapatos gordos, blancos, y vestida de blanca. Y coge su coat, y cuando se pone el coat, dice, y esta, como preguntando de quién era esa bufanda que estaba junto con el coat de ella. Y yo, pásame, que eso es lo que yo estoy esperando. Entonces cojo para allá, para donde él. Y voy donde Emma. Doña Emma, llévele la bufanda al presidente. Cuando Emma entra, sale, quiere hablar contigo, me dice a mí. Y me dice, ¿qué es lo que pasó con la bufanda? Le digo yo, o alguien que no quiere su felicidad. Alguien fue y cogió y le cambió la bufanda de abrigo. Pero yo mañana sé quién fue. Entonces yo fui al otro día donde la encargada de eso. Me dice, no, un hombre chiquito, bajito, que caminaba con dificultad. Guaroa fue y cambió porque quería que ese punto que me había ganado yo con Balaguer, llevándole el regalo, él quería que eso, ese agrado que Balaguer sentía por esa acción, hacerme lo que da mal. Entonces, cuando yo le dije así, alguien no quiere su felicidad aquí, su alegría. Son los usos y la dialéctica del poder, que solamente los conoce el que ha vivido íntimamente. No, entonces quedarse uno callado. Lo que pasa era que Samuel y yo, de que nos juntábamos ahí, comenzábamos a relajar, y era una risotá. Entonces, estaba incómodo. Y yo, no te apures. Y a veces yo le decía a Samuel, ya hiciste la maleta, porque yo me quedo aquí, Pues sí, era ese tipo de situación. Mira, ese señor era tan fuerte que una vez trajo una dirigente de San Cristóbal. Tú sabes que en el último piso de ese hotel había una discoteca de Fly Machine, se llamaba, la máquina voladora. Entonces yo iba arriba, yo tenía, ya yo era habitué. Y llegué a tener una relación, vamos a decir, afectiva con la cantante. Entonces, mandó a buscar a esa persona. Ella llevó a Emma para que me viera arriba en la discoteca y bajaron donde el presidente. Y me acuerdo que el presidente le dijo, ¿y qué tú quieres? Que esos dos muchachos jóvenes, suerte a Dios que esté esa discoteca ahí, que cuando yo acabe tu servicio se van allá arriba a divertirse. Tú estás oyendo cómo era la trampa que habían ahí. Una cosa terrible, por eso te digo. No, y el sentido práctico también, el sentido práctico de ver esas situaciones, no como algo anormal, sino como algo que podía normal, ser. Porque uno cumplía con su servicio ahí con él. No, pasaron tantas cosas ahí. Como yo te dije a ti, ese libro tiene como el 15% de todo lo que está escrito. Lo que pasa es que quise solamente hacerlo de una forma, de una lectura rápida, fácil, sobre todo porque la mayoría de los protagonistas de esa historia están vivas. Sí. Fíjate que nadie ha salido a decir que no, que esto aquí, esto para allá. No, y sobre todo, mira, recientemente, Luis, a nosotros nos pasó algo, a mi esposa y a mí, Bertanín de Saladín, y es que estamos visitando al padre de Kathleen Martínez
la abogada y egiptóloga dominicana que está en la búsqueda del cuerpo de Cleopatra, la última reina de Egipto. Añádele que ahora están detrás de los restos de Enriquillo. De Enriquillo. Pero fíjate lo que ocurrió. Yo, que tengo una vocación de fotógrafo, porque muy poca gente sabe que yo fotografié Bayahibe antes y después del ciclón. Bayahibe, una playa preciosa. Parece que una herencia. Donde hay casas. Bueno, esa era la patria de Ninito Saladín, de una rama de la familia Saladín, que tenía goletas para exportar frutos y vegetales al Caribe. Entonces, ahí ocurrió lo siguiente. Yo fotografié toda esa área, con la intención de preservarla, porque además hay una flor de Bayahibe, que es la única especie endémica que tiene la botánica dominicana. Y es una mata que echa una flor preciosa, pero que está llena de espinas al mismo tiempo. Se llama la flor de Bayahibe. La flor de Bayahibe. Y en esa oportunidad, yo mismo auspicié que la Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe, estando yo en el Banco Interamericano de Desarrollo como director ejecutivo alterno por México y República Dominicana, auspicié la publicación de ese libro sobre La Romana Bayahibe, la Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe. Bueno, pero ha resultado que de repente, este país, el boom del crecimiento del turismo ha sido a nivel nacional. Y muchos de los personajes que hoy han olvidado ya quiénes fueron muchos de los promotores de ese sector, y muy especialmente uno de ellos, que era de la línea fronteriza, que era don Ángel Miolán. Bueno, el padre del turismo, yo me acuerdo de... ¿Y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán. ¿Tú te acuerdas de eso? Oh, sí, lo recuerdo muy bien, pero definitivamente hay etapas... Miolán era de Dajabón. Hay etapas, sí, y su participación política también, y sus exilios, y sus entradas al país por Dajabón también, hicieron que ese personaje, y fueron de los hombres, fíjate las casualidades de la vida. Yo iba a visitar a un personaje que vivía en la Mahatma Gandhi, en la Cuesta, en un chalet, y ahí 3 de los que acompañaron a Juan Bosch, que fueron la avanzada de Juan Bosch, Nicolás Silva, Ángel Miolán y Ramón A. Castillo, se convirtieron... Escúchame, ¿por qué le decíamos el loco a Ramón Castillo? Bueno, no sé, revélame tú. No sé de verdad, porque siempre me llamó la atención, y sobre todo era una persona con un gran sentido del humor y un hombre muy práctico. Práctico. No vivía teorizando, sino que se iba a lo puntual. Entonces, fíjate las cosas de la vida. Curiosamente, llamaba la atención que él se había convertido en una especie de trader en cuanto a la comercialización del oro también, del oro. Me acuerdo siempre que tenía una corbata, una perla en el medio, siempre. Y también me acuerdo que cuando venía de Japón, era que era cónsul allá, sí, le traía regalos a todos los militares de la casa de Balaguer. Bueno, cuando yo fui becario en Japón, donde pasé 4 meses haciendo un curso de promoción de exportaciones no tradicionales en el Ministerio de Industria y Comercio de Japón,
Ahí vi yo lo que era un cónsul en funciones que realmente promovía los intereses de República Dominicana. Había un restaurante, hijo de padres japoneses, a los peruanos le llamaban Niseis en Japón, y él popularizó el merengue dominicano en esa tía Vicentina. Sé que el tiempo transcurre rápido en la televisión, pero yo creo que es válido decir, con las excusas y el apoyo del público que nos está viendo, que habrá una tercera invitación, y mientras tanto, despedimos esta parte del programa, recordando esta parte del programa, que en televisión los segundos valen más que los primeros. Sí. Gracias, Luis, por habernos concedido esta segunda oportunidad de compartir contigo el placer y de promover este importante libro. Vamos a guardar la anécdota de cuando a Balaguer le notificaron que Polibio Díaz había muerto. ¿Qué hizo Balaguer en ese momento? Bien, amigos, bendiciones del Señor para esta sección del programa, y a continuación esperen la parte de análisis y comentarios que normalmente hacemos. Gracias de nuevo a mi amigo Luis Acosta Moreta. Gracias a ti, Roberto. Y no puedo dejar, porque después tenemos problemas, a mi querida Berta Nin de Saladín. Por poco ella es hija descendiente de un presidente del país. Sí. ¿Sabía? Sí. Luis del Monte. Sí, Luis del Monte. En 1922 se consideró su candidatura, y ese año... Lo tumbó Vicini Burgos. Pero cayó luego Juan Bautista Vicini Burgos, en el 24. Sí, sí. Es decir, que aquí hay una línea de poder muy fuerte. Por eso hay que venir para este programa al que viene. Gracias. Bien, amigos, aquí estamos como cada sábado en el Reporte Saladín para hacer análisis y comentarios del más alto interés nacional. Y por supuesto, uno de los temas que tiene que ser de interés nacional, porque muy frecuentemente, no muy frecuentemente, dicho sea de paso, se hacen análisis estadísticos en la prensa y en los medios de comunicación de República Dominicana, con el conocimiento profundo que tengo de esos temas, y sobre todo cuando ahora el gobernador del Banco Central de Haití, el señor Ronald Gabriel, ha dicho que la economía de Haití lleva 7 años sin crecer, y que esa contracción, que ha sido de un 16%, ha sido provocada en gran parte por la inseguridad. Como lo ha dicho el gobernador del Banco Central de Haití, Ronald Gabriel, sobre todo, él ha hablado de una posible recuperación de la economía haitiana alrededor del 2030, asumiendo que los principales problemas de inseguridad que tiene Haití se hayan resuelto. O sea que durante estos últimos 7 años, la contracción de la economía haitiana ha sido de un 16%, lo que supone una cifra bastante importante, pero que no es el mayor periodo de contracción tampoco, y en comparación con lo que ocurrió entre 1991 y 1994, cuando la economía
se contrajo en una forma acumulada en un 22.5%. Para que ustedes tengan una idea de lo que ha sido el sector externo de la economía de Haití, y especialmente en lo que se refiere a las exportaciones, mientras en el año 21 estas representaban un 27.7%, ya en el año 22 las exportaciones haitianas habían caído a un 13.5% y en el año 23 habían caído negativos a un 25.5%, en el año 24 a un negativo 20% y en el año 25 a un negativo de un 10%. Se espera pues que con un monto de las importaciones, y aquí se muestra la contracción que ha ocurrido tanto por el lado de las exportaciones como de las importaciones. Las importaciones cayeron a un 19.8%, en el 22 cayeron a un 7.8% las importaciones, a menos un 1% en el año 23, a un menos 9% en el año 24, y se espera que hacia el 1927 las exportaciones, las importaciones caigan a un 5.5%, independientemente de lo que ha sido el comportamiento del sector bancario en Haití. La realidad es que la economía haitiana prácticamente la última vez que experimentó un crecimiento fue en el 2018 con 1.7%, y esa situación se ve agravada sobre todo por la situación de los desequilibrios que han generado la violencia, la criminalidad y los asaltos que en muchos casos han estado ocurriendo. Por eso el gobernador del Banco Central de Haití, Ronald Gabriel, ha lanzado esa voz de alerta, ya que la caída que se ha visto de los productos agrícolas de un 40% alrededor a un 17% es sencillamente brutal. Es decir, que prácticamente los sectores agrícolas, que eran los que aportaban alrededor de un 40%, han caído a un 17%. Es una realidad, y por eso nosotros desde hace muchos años habíamos pensado que había llegado el momento ya de crear una Fundación Dominicana de Altos Estudios Internacionales, la cual fue creada y está autorizada, pero que por falta de recursos, lamentablemente, no hemos podido implementar y desarrollar para proponer una solución al problema de Haití, ya que actualmente ni los Estados Unidos ni el Canadá, aún con los compromisos que han hecho esos dos países de aportar conjuntamente mediante la resolución de la ONU del 30 de septiembre del 2025, no se ha podido crear una fuerza de eliminación de pandillas
con hasta 5.500 efectivos para apoyar a la Policía Nacional de Haití en sustitución de la misión multinacional de apoyo a la seguridad que ha sido liderada por Kenia. Por eso hemos querido mencionar, y sobre todo porque ha sido un gesto simbólico de parte del secretario Marcos Rubio, y de hacerle una pregunta a cada país del mundo si le hubiesen aportado la mitad de lo que Kenia ha hecho para resolver la crisis haitiana. Definitivamente, con esa fundación que nosotros hemos propuesto, que es una fundación de altos estudios internacionales, pero que por falta de recursos no hemos podido implementar, vamos a plantear una alternativa que va en la dirección de lo que hicieron esas órdenes religiosas en 1790, que fueron adquiriendo lotes de tierra en el Cuerno del África para trasladar a los negros libertos, ya que existía la impresión en esas órdenes religiosas de que nunca se adaptarían completamente a la cultura occidental y sobre todo a los cultos religiosos que predominaban en esa época. Y por eso comenzaron en 1790 a adquirir lotes de tierra en lo que vino a ser Liberia como país, y muchos años después le dieron el nombre a la capital de ese país, de Monrovia, en honor a James Monroe, que era y fue uno de los primeros presidentes norteamericanos. Lo mismo hicieron los ingleses, convencidos también de que los negros libertos tampoco se ajustarían a lo que era la cultura de los blancos, y comenzaron a comprar tierras en el Cuerno de África, y ahí crearon a ese otro estado llamado Sierra Leona. Creemos que ha llegado el momento de ser novedosos, y así como en las islas del Caribe, hay una diversidad de intereses y sobre todo una diversidad de intereses en la que ustedes ven que San Croix y otras islas están divididas en una parte holandesa y una parte francesa, sin conflictos entre ellos. Ya ha llegado el momento de buscar soluciones diferentes a la problemática que representa Haití para la República Dominicana. Yo espero que con esa contribución a hacer de nuestra parte, la Fundación Dominicana de Altos Estudios Internacionales, FUDAEI, dicho sea de paso, estemos en capacidad de buscar una solución al problema haitiano. Y por otra parte, me despido, como siempre lo he hecho, con ese pensamiento de Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936 en España: me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Por eso está aquí esa estatua del padre de la patria, 1813-1876, para iluminar siempre el horizonte patriótico de la República Dominicana. Buenas noches y hasta el próximo sábado.